Oye, pero vamos a cosas que le interesan a nuestro público. Claro. ¿Cómo anda de sueño? ¿Cómo está el sueño? Siempre presente, gracias. No, siempre con sueño. Sí, siempre falta un poquito más, ¿no? Ya. Siempre, Sí, siempre falta un poquitito. uno está en deuda consigo mismo, siempre. Sí. ¿Por qué vamos a hablar de eso Sí. ahora? Vamos a hablar de eso y de algo que tiene que ver con el sueño. que tiene que ver con el sí. sueño y con una patología que, mira, es súper interesante porque yo creo que, no sé si me equivoco, pero yo conozco a personas que han sufrido o sufren de esto, no sé tú, pero no es tan raro encontrarse con gente sí. o saber de gente que sufre de apnea obstructiva del sueño. Problema que tú estás durmiendo y de repente dejas de respirar, ¿cierto? Y luego recuperas y uno se asusta de repente si estáis como durmiendo al lado de alguien que tiene apnea, como que te asustáis, porque hay un periodo ahí de silencio. Está asociado al ronquido, hay mucha gente que ronca por esto, pero no es el ronquido no está siempre presente y por lo tanto se cree que, por ejemplo, cerca del 20% de los adultos del mundo sufren esto, pero se cree que hay un gran porcentaje que no está diagnosticado. En el fondo, gente que no se da cuenta que sufre de esto. Y lo grave es que esto tiene una serie de consecuencias para el resto del organismo. Justamente en torno a ese tema ha trabajado el investigador con el que vamos a tomar contacto ahora. Él es Rodrigo del Río, investigador del Centro de Envejecimiento y Regeneración CARE UC. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Bien, bien. Muchísimas gracias. Vamos a hablar a propósito de que entiendo que un artículo firmado por ti y por Rodrigo Iturriaga fue publicado en la portada de una revista especializada en torno a una parte particular, el cuerpo carotídeo y el papel que tiene en todo este sistema, ¿no? Pero antes de entrar al tema del cuerpo carotídeo, que es como el foco de la investigación que ustedes publicaron, quería que partiéramos por lo más básico, por la descripción de la apnea obstructiva del sueño y sus consecuencias en el organismo. Sí, bueno, primero gracias por la oportunidad de compartir un poco lo que hemos hecho en la radio. Tú diste una definición muy precisa. Efectivamente, la definición de la apnea del sueño es este cese de la respiración cuando tú estás durmiendo, que pueden ser de unos 1 o 2 segundos hasta 10 o 15 segundos sin respirar. ¿Cuál es el problema de estas apneas que son repetitivas durante la noche? Es que trae efectos patológicos asociados a cada uno de estos episodios donde tú no estás respirando. Dentro de las más clásicas y obviamente conocidas por toda la población es el desarrollo en el largo plazo de hipertensión arterial, que ustedes ya saben es un factor que lleva a otras enfermedades más severas aún. Ahora, ¿cuáles son los procesos que se gatillan, digamos, con la apnea obstructiva del sueño? Porque esto tiene que ver también, claro, con, tal como decía Pancho, ¿no es cierto?, el tema, lo que mencionaba, el cuerpo carotídeo, pero también con el estrés oxidativo, con la inflamación, que son fenómenos que se dan, ¿no es cierto?, de manera generalizada en el organismo a partir de ciertos estímulos. Efectivamente, el hecho de tú dejar de respirar por un par de segundos y después volver a tomar esta bocanada de aire cuando te despiertas genera una condición que es conocida como estrés oxidativo. El estrés oxidativo per se te va a generar este cuadro inflamatorio, pero lo interesante es que existen sensores específicos en el cuerpo que son capaces de detectar esta inflamación. Y una vez que detectan esta inflamación, generarían estas consecuencias patológicas a través de la activación del sistema nervioso autónomo, que se llama, que finalmente es el que controla todas las funciones vegetativas del cuerpo. Ahora, ¿cuáles son en ese sentido las consecuencias de diagnosticar o detectar esta patología tarde o no detectarla? Bueno, lo que pasa es que normalmente las personas que tienen el diagnóstico de tener apnea obstructiva es porque vienen normalmente referidas por la persona con la que duermen. Claro. Tal cual como tú bien decías, tú duermes con una persona y de repente te das cuenta que dejó de respirar y de repente se despierta, entonces eso te llama la atención y inmediatamente lo mandas tú al doctor, ¿cierto?
Ahora, ¿qué pasa con el resto? Esos son porcentaje importante de personas que no estaría diagnosticada y que finalmente están sufriendo esta condición de manera un poco silente y que después a largo plazo ya genera una manifestación sintomática, como puede ser, por ejemplo, tener una hipertensión sistémica diurna. Estamos conversando, les recuerdo, con el doctor Rodrigo del Río, que es investigador del Centro de Excelencia en Biomedicina de Magallanes y también de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Rodrigo, el tema el tema de la apnea, digamos, del sueño, hay condiciones que la parecen propiciar, ¿o no? Particularmente el sedentarismo, el sobrepeso. ¿Qué otros factores son los que, digamos, no sé si la producen o si hacen que se dé con mayor frecuencia en personas que tienen justamente esas condiciones, esas comorbilidades? Sí, efectivamente es más prevalente, como tú mencionabas, en las personas que tienen un cierto grado de obesidad. También es más prevalente durante el envejecimiento, comienza a aumentar el número de apneas. Sin embargo, en los últimos años se ha evidenciado también que existen muchas personas que no cumplen ninguno de esos criterios y aún así presentan un alto número de eventos de apnea por hora durante el sueño. Y esto influye obviamente también en la calidad de vida, no solamente por las consecuencias a largo plazo, sino que como ustedes hacían esta conversación al principio, el hecho de tú estar cansado durante el día probablemente se asocia al mal dormir. Claro. Y el mal dormir justamente se produce porque cuando tú estás durmiendo y tienes una apnea, tienes un micro despertar, entonces tu sueño no está completo. Claro. Entonces, ese es un factor que también predispone a la somnolencia diurna. En ese sentido, para uno que duerme solo, por ejemplo, ese podría ser un motivo... Sí, bueno, después hablamos de eso, pero podría ser un motivo de consulta, ¿no? El sentirse cansado, digamos, ir a revisar si hay algo malo en el sueño, incluyendo una apnea, ¿correcto? Sí, claro. Eso es lo que normalmente ocurre en las personas que tienen esta somnolencia diurna excesiva, terminan consultando para hacerse un examen que es bastante costoso también, claro, para poder evaluar tu calidad de sueño durante toda una noche. Que es donde uno se queda a dormir así como rodeado de cámaras y sensores, ¿no? Exactamente. Bueno, pero por lo menos no te sientes solo ahí, po. Bueno, claro, podría ser, aunque claro, no sé qué tan digno sea, bueno, la prioridad es otra. Rodrigo, te quería preguntar, ustedes en su investigación entiendo que parte de lo que se puede sacar en limpio, digamos, es el desarrollo de terapias que aminoren las consecuencias cardiovasculares de la apnea obstructiva del sueño. Siendo que esta apnea muchas veces en términos de tratamiento, de terapia, consiste en, digamos, cambiar los hábitos, hacer más ejercicio, etcétera, etcétera. ¿Las consecuencias cardiovasculares son reversibles también o una vez que se presentan ya generan un deterioro que te va a acompañar? No, efectivamente las consecuencias son reversibles porque si tú disminuyes el número de apneas durante el sueño, ya no tienes el estímulo crónico que genera las consecuencias cardiovasculares. El problema, como todo tratamiento, es la adherencia. El tratamiento actual para la apnea del sueño es dormir con una máquina que está continuamente mirando tu ventilación durante el sueño, el CPAP. Y te inyecta el CPAP y te inyecta presión positiva. Que es como Darth Vader, ¿no? Exactamente. Sí. La tolerancia a ese tipo de tratamiento es más bien baja. Y lo mismo pasa si uno trata de darle al paciente ejercicio o cambiar los hábitos alimenticios, es más bien complejo. Por lo tanto, lo que nosotros estamos apuntando es justamente tratar de disminuir las consecuencias cardiovasculares de la apnea obstructiva a partir de la manipulación de estos sensores de oxígeno que estarían midiendo entonces este número de eventos por hora durante el sueño. Aparte de las consecuencias cardiovasculares, ¿tiene otro tipo de consecuencias? Estoy pensando, porque claro, el dejar... Divorcio. También, dejar de respirar
dejar de respirar, aunque sea momentáneamente, ¿no es cierto? Claro, si ocurre muy de vez en cuando, no pasa nada, pero si es frecuente, si se da de manera sucesiva, ¿no es cierto? Y permanente en el tiempo, aparte de esos efectos cardiovasculares, ¿puede tener, por ejemplo, efectos a nivel cerebral? Sí, los tiene. De hecho, los tiene. ¿Ya? Existe una asociación positiva entre el número de apneas que tú tienes por hora por noche y tu función cognitiva. Por lo tanto, mientras mayor es el número de apneas, peor te va en los test cognitivos. También se ha asociado a un aumento de la incidencia de algunos tipos de cáncer. Por lo tanto, las consecuencias son bastante importantes. Eso es por el proceso, de estrés oxidativo, del proceso inflamatorio. ¿Cuál es el mecanismo, digamos, que va produciendo ese daño? En el caso del deterioro cognitivo se ha asociado a ambos procesos, tanto el estrés oxidativo como la inflamación, pero también a la neuromodulación de algunos circuitos neuronales en el cerebro. En estos fenómenos que se llaman de plasticidad neuronal, pareciera que existe un efecto un poco adverso sobre la plasticidad que finalmente genera una disfunción cognitiva. Rodrigo, y en base a la investigación que ustedes han hecho, ¿cuáles son como las grandes preguntas que te quedan como por resolver en esta pista, ¿no?, de investigación? Lo que nosotros estamos tratando de resolver ahora es tratar de identificar un panel de marcadores que nos permitan evaluar, por ejemplo, si un tipo de persona estará más, se podría decir, predispuesta a generar un número alto de apnea obstructiva comparado con una persona que no tiene estos marcadores, y una vez detectado eso, tratar de ver si podemos controlar el exceso de alguno de ellos como una fuente potencial para el desarrollo de alguna herramienta terapéutica. Estamos conversando, les recuerdo, con el doctor Rodrigo del Río, que es investigador del Centro de Excelencia en Biomedicina de Magallanes, y también es investigador de el Centro de Envejecimiento y Regeneración CARE-UC. Cuéntanos un poco a nivel institucional, esta investigación, este tipo de trabajo, ¿corresponde a ambas instituciones, digamos, o a una sola de ellas, y en qué otras materias están trabajando en este minuto? En realidad yo soy investigador y académico de la Pontificia Universidad Católica, y la Universidad Católica tiene estos dos centros, tanto en Santiago, el CARE-UC, y en presencia regional en la región de Magallanes a través del Centro de Excelencia en Biomedicina. Y lo que estamos haciendo es que en su conjunto realizamos investigación que es complementaria entre las cosas que podemos hacer en Santiago y las cosas que podemos hacer aquí en Magallanes. De hecho, yo estoy actualmente ahora en Punta Arenas y estamos reclutando a algunos pacientes para poder hacer algunos estudios también en otras áreas, como por ejemplo enfermedades neurodegenerativas, enfermedades cardíacas, que son mis áreas de desarrollo. Perdón, ¿y esos son estudios que apuntan a establecer algún tipo de causalidad? Estamos tratando primero de poder generar una población que podamos estudiar, que siempre es lo más complejo, porque necesitas tener una población bien caracterizada para poder tratar de tomar alguna decisión en el futuro. Y lo que tratamos de hacer es ir saltando entre la biología en células, que se podría decir que es la típica biología que uno puede hacer, o la investigación de laboratorio, y tratar de llevarlo un poco más allá a la traslación al humano, viendo si las cosas que vemos en los laboratorios también ocurren en el humano. Cosa de poder tener ya se podría decir como un pipeline bien armado para poder generar nuevas intervenciones. Rodrigo, y ahora sobre una última cosa sobre la investigación, sobre el trabajo que ustedes han hecho, ¿no es cierto? Es uno de los problemas que tiene la apnea, y esto a nivel mirado, digamos, desde los pacientes, es que la gente se demora mucho en lograr un diagnóstico, ¿no? Eso ¿por qué se da? ¿Es un tema de dificultad de diagnosticar el proceso, el problema, o es que la gente no lo conoce lo suficiente como una problemática o como una enfermedad en definitiva? Yo creo que lo que pasa en general es que es un poco asintomática.
¿ya? No, no es como cuando a ti te duele el estómago, por ejemplo, que tienes una dolencia y que inmediatamente te hace buscar un remedio o asistencia. Acá lo que ocurre es que tú te despiertas al otro día y pasa lo que justamente ustedes hablaron en la mañana, o sea, recién, hace un poco, que tienes sueño. ¿Y a qué lo asocias tú? Que dormiste poco. Claro. No lo asocias a que quizás tu sueño no fue lo suficientemente bueno en términos de tu estructura de sueño, que es lo que te debería llevar a consultar, quizás a poder ver cómo es tu calidad de sueño. Claro, es que uno piensa en problemas del sueño, lo atribuye, o sea, lo relaciona con el insomnio, ¿no es cierto? Claro. Y probablemente mucha gente efectivamente recurre a un médico, a un especialista, pensando, o a partir de un insomnio que, claro, es mucho más evidente y uno lo tiene más consciente. Claro, claro. Nosotros en algunos estudios preclínicos que hemos hecho en roedores, hemos podido determinar, por ejemplo, que no existe alteración en el número total de horas del sueño, sino que la calidad del sueño es la mala. Por lo tanto, tampoco es un asunto de que, claro, yo estoy seguro que dormí 8 horas, perfecto, pero si esas 8 horas dormiste mal, al otro día vas a tener esta condición donde vas a estar con un índice de fatiga alto, y probablemente eso está asociado también a un problema cardiovascular, y eso hay problemas de perfusión en los órganos, y así es como una gran bola de nieve, finalmente. Le queremos agradecer muchísimo al doctor Rodrigo del Río, investigador de la Universidad Católica de Chile, y trabaja ahí, por supuesto, en el Centro de Envejecimiento y Regeneración CARE UC y también en el Centro de Excelencia en Biomedicina de Magallanes. Muchas gracias, Rodrigo, que estés muy bien. No, gracias a usted. Muchísimas gracias. Francisco, un placer.